Estados Unidos es el país con el mayor número de inmigrantes del mundo, más de 45 millones, de acuerdo con el último censo, lo que representa un 13,6% de la población total. Muchos de ellos se encuentran en situación irregular. El Centro de Investigaciones Pew estima que en Estados Unidos hay alrededor de 10 millones y medio de inmigrantes indocumentados, 10 millones y medio. Los estados que acogen al mayor número de inmigrantes son California, Texas, Nueva York, Nueva Jersey y, por supuesto, la Florida. Y justamente en Florida viven 4,6 millones de inmigrantes. Pero atención, la organización Chirla advierte que los inmigrantes que viajen a la Florida deben tener mucho cuidado porque es peligroso y les pide que reconsideren hacerlo debido a los proyectos de ley que se han presentado en el estado durante este año. Para quienes aún así deciden viajar, la organización recomienda lo siguiente, tomen nota. Crear un plan de seguridad personal y familiar, memorizar el número de teléfono de un abogado experto en libertades civiles o inmigración, discutir un plan con sus seres queridos con respecto al cuidado o custodia de los niños, las mascotas, la propiedad y las pertenencias personales. Llamar a la línea directa de asistencia para inmigrantes de Chirla o a la línea directa de inmigrantes de Florida para denunciar una redada en su hogar o en su trabajo y obtener más información sobre sus derechos constitucionales. Y es que para los inmigrantes irregulares en la Florida, la vida diaria podría convertirse en una pesadilla si el controvertido proyecto de ley que se promueve en el estado sale adelante. El gobernador republicano Ron DeSantis lo presentó en febrero, según dijo, para tomar medidas contra las crecientes amenazas que, según él, supone la inmigración ilegal como resultado del fracaso de la administración Biden para asegurar las fronteras. El republicano dice que Florida liderará el camino para proteger a los estadounidenses de los efectos nocivos de la agenda de fronteras abiertas de la izquierda. Escuchemos. Al final del día, lo que estamos haciendo es, frente a la negligencia de la fallida administración federal en la frontera, algo honestamente intencional lo que está sucediendo en la frontera, porque es su visión. Estamos luchando en nombre de los floridanos y pienso que otros estados deberían imitar las propuestas que se están presentando hoy en la propuesta de legislación que tiene Blaise Ingoglia. Marcará una gran diferencia y creo que obligará al gobierno federal a aceptar el programa y finalmente asegurar y defender la frontera de Estados Unidos de América. En los editoriales de medios como Los Angeles Times se ha considerado que el proyecto de ley 1718, acuérdese de este número, 1718, es una de las políticas antiinmigrantes más draconianas del país y vamos a detallar por qué. Miren, el proyecto de ley contempla sanciones penales para los individuos que a sabiendas oculten, alberguen, transporten o protejan a quienes entraron de forma ilegal a los Estados Unidos. Hasta 5 años de prisión y multas de $5,000 si el indocumentado al que ayudaron es mayor de edad. Si es menor de edad, la pena se eleva hasta los 15 años y la multa asciende a $10,000. La iniciativa especifica que algunas licencias de conducción e identificaciones emitidas por otros estados a los inmigrantes en situación irregular no son válidas en el estado de la Florida y exige a las autoridades citar a las personas que conduzcan con una licencia no válida. Prohíbe a los condados proporcionar fondos a cualquier persona, entidad u organización que emita documentos de identificación a un individuo que no proporcione pruebas de su presencia legal en los Estados Unidos. Lo que resulta aún más escandaloso, exige a algunos hospitales que recojan información de los estatus inmigratorios de los pacientes en los registros de admisión al tiempo que se les pide que presenten informes trimestrales con dicha información. Aumenta la multa máxima por emplear, contratar o referir inmigrantes en situación irregular para puestos públicos o privados. Y exige a los empleadores privados verificar la elegibilidad laboral de la persona antes de su contratación. Lo que más preocupa a las organizaciones defensoras de los inmigrantes es que el proyecto tiene todas las posibilidades de ser aprobado porque los republicanos cuentan con mayoría en ambas cámaras. Lo hablamos como invitado.
Y le doy la bienvenida a Ángel Leal, abogado experto en temas de inmigración, residente aquí justamente en el estado de la Florida. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Qué gusto saludarle. Y lo más preocupante es lo que decía al final. Esto seguramente se va a aprobar porque es lo que ha pasado con este tipo de iniciativas que se están presentando aquí en la Florida. Y si se aprueba para el 1 de julio ya entraría en norma, ¿no? Efectivamente, está pautado para tomar efecto el 1 de julio, asumiendo que sea aprobada, que todas las expectativas son que va a ser aprobada y el resumen que usted ha presentado es excelente y detalla precisamente por qué este proyecto de ley y esta futura ley va a constituir una amenaza a la seguridad pública, a la salud pública y al comercio del estado de la Florida. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar por los efectos individuales, Ángel, que la verdad es que resulta un poco como irrisorio. Cuando uno viaja bueno, si uno viaja con droga o con un objeto robado, pues obviamente es objeto de la ley, pero aquí viajar con una persona que no tenga documentos de los Estados Unidos ya lo pone a uno en una situación casi que criminal, ¿no? Con este proyecto de ley si es que se aprueba. Efectivamente, y es sumamente preocupante por el siguiente detalle. Anteriormente era ilegal transportar al estado de la Florida una persona que esté ilegalmente en el país. Ahora esto tiene que ver con el transportar personas que ya se encuentran dentro del país. Es importante notar que esto aplica a aquellas personas que hayan entrado ilegalmente al país y que no hayan pasado por algún tipo de inspección o revisión inmigratoria. Esta cláusula en particular, pero de todas formas es particularmente preocupante porque en el estado de la Florida, como todos sabemos, es un estado donde la mayoría de las familias son lo que llamamos familias mixtas, o sea, donde hay personas documentadas con ciudadanía y con residencia y otras personas que simplemente están indocumentadas, que van a tener necesidad de ir a la escuela, a ir a su centro de alabanza, a ir a un hospital, y entonces ponen en peligro esos familiares en transportar a las personas que tal vez se encuentren indocumentados en el estado. El tema de los hospitales genera bastante preocupación, Ángel, porque muchas personas a veces se cohíben de ir a hospitales precisamente por el tema de la irregularidad en la que se encuentran en el país y esto tiene otro tipo de consecuencias, personas que incluso pueden morir en sus casas por miedo a ir a los hospitales. Sí, yo le pidiera a las personas que entiendan bien su condición inmigratoria, que no dejen de recibir atención médica. Esta cláusula tiene que ver, entre otras cosas, creo que para asustar a la comunidad inmigrante, pero realmente es para recopilar estadísticas del presunto costo de la atención médica de las personas indocumentadas. Entonces, realmente no deben de correr peligro al ir a un centro hospitalario, una clínica, para recibir atención médica. Así que es importante que las personas tampoco se dejen chantajear con este tipo de amenaza, con este tipo de proyecto de ley y que vayan a buscar la atención médica adecuada cuando le hagan falta. Eso me parece muy importante. Entonces, si se aprueba esta ley, no es que una persona o no es que el hospital tenga la obligación de pasar todo el registro de la persona que no tiene papeles en los Estados Unidos, sino que simplemente se pone en una base estadística. No es que le vayan a dar específicamente el nombre o la dirección en la que estén las autoridades, ¿no? Es correcto, básicamente requiere a Ok. los hospitales de recopilar esa información. Otra alarma que surge con esto es las organizaciones que trabajan justamente con migrantes. ¿Cómo funcionaría bajo esta ley de ser aprobada? Bueno, la idea es no transportar, albergar esconder personas, pero vuelvo y repito, quienes hayan entrado ilegalmente al país y que no hayan pasado por una inspección por el gobierno federal de inmigración. Por lo tanto, no todo indocumentado cae dentro del ámbito de esta cláusula teniendo que ver con transportar, albergar o esconder a los indocumentados. Así que es precisamente las personas quienes hayan entrado ilegalmente y que inmigración no tenga conocimiento de su paradero en el país. Muchas personas que se quedan de manera irregular en los Estados Unidos, hablando específicamente de la Florida, han entrado con visa de turista. Esas personas a las que se les vence la visa y se quedan residiendo en la Florida, ¿cómo aplicaría esta ley? ¿No estarían cobijados? No, según mi lectura del proyecto de ley, esta cláusula en particular de transportar, albergar o esconder no aplicaría a alguien quien entró legalmente y quien pasó por una revisión inmigratoria, inclusive quien haya entrado ilegalmente, pero fue procesado por inmigración, pasó por una inspección inmigratoria, tampoco cae dentro del ámbito de esta ley en particular o de esa cláusula en particular.
Ángel, estamos moviéndonos en el tema electoral. Por supuesto, tenemos a un republicano en la gobernación de la Florida y por supuesto esto tendrá que ver con esos movimientos electorales. ¿Esto tiene aplicabilidad real de ser aprobado esta ley o simplemente estamos hablando de un sentido político para que DeSantis pueda llegar a las bases, digamos, más conservadoras de la Florida? No, indiscutiblemente tiene un tiñe político, pero sí va a ser aprobada en el estado de la Florida. Entonces, lo que queda por ver ahora es después de que aprueben la ley, después de que entre en vigor, seguramente va a ser retada a nivel de Corte Federal. Aprobado, sí, por supuesto. Lo que pregunto es si tiene aplicabilidad, es decir, si el Estado realmente tiene garras para hacer cumplir esta ley si se aprueba. Es posible porque realmente es tan comprensiva, porque no solamente tiene que ver con el hecho del transporte, albergar, esconder, tiene que ver con el E-Verify, los negocios corren peligro de perder sus licencias, tiene que ver, por ejemplo, para los estudiantes de DACA que no pueden recibir la colegiatura estatal para estudiar en el país, tiene que ver inclusive para aquellos estudiantes DACA que se gradúan de abogados que no pueden ejercer como abogados en el estado de la Florida. O sea, es un proyecto de ley muy comprensivo, no lo debemos de minimizar. Es importante que esto se vea a nivel de Corte Federal desde el punto de vista de su constitucionalidad y también desde el punto de vista de posibles violaciones de derechos civiles. 1718, ese es el número del proyecto de ley que seguramente va a ser aprobado. Como les decíamos, las dos cámaras están con mayoría republicana, gobernador republicano, pasando todas estas leyes que, por supuesto, según las organizaciones de derechos civiles, pues están amenazando o criminalizando también el tema migratorio. Gracias, Ángel. Estamos muy atentos entonces a lo que pasa aquí en la Florida. Cómo no, Jennifer, un placer siempre.